Estamos al aire. Ahora, Alicia. Buenas tardes desde Barcelona. Buenos días a las compañeras que nos seguís desde América Latina. Con motivo del Día Mundial por la Libertad de Prensa, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género realiza un ciclo de conversatorios para visibilizar la situación de las mujeres periodistas y comunicadoras y mostrar también sus resistencias y estrategias para hacer de la profesión un lugar mejor y más seguro para todas. Desde la coordinación colegiada expresamos nuestra preocupación por los ataques a la prensa, a las periodistas, comunicadoras y trabajadoras de los medios en contextos de represión y en el ecosistema digital. Reconocemos la libertad de prensa Reconocemos la libertad de prensa como un derecho esencial para las democracias y la igualdad de género. En este contexto, exigimos garantías para la existencia y permanencia de la prensa feminista independiente y defensora de los derechos humanos. La prensa es libre cuando incluye dignamente a las mujeres, se entiende la información como un bien público y defiende la libertad de expresión y la democracia. Este párrafo que os acabo de leer corresponde al pronunciamiento que hicimos el año pasado con motivo del 3 de mayo. Como veréis, desgraciadamente no pierde vigencia y seguimos y seguiremos exigiendo la erradicación de las violencias, la igualdad en los medios y la apuesta por unos medios libres, independientes y con perspectiva de género. Iniciamos, pues, el ciclo de conversatorios, ¿Cómo está hoy la libertad de prensa y de expresión? Un diálogo urgente para entender los desafíos del periodismo actual. El primer conversatorio, que es el que hoy nos reúne, se centra en la libertad de expresión versus discursos de odio. ¿Quién define esos límites? Tenemos tres panelistas que nos las presentará Silvia Lilian Trujillo Cordobés, moderadora de este conversatorio y a quien ahora os presento. Silvia es socióloga por la Universidad de Buenos Aires y tiene aprobada la maestría en Género, Justicia y Derechos de las Mujeres de la Universidad San Carlos de Guatemala. Aprobó el Diplomado Superior en Estudios de Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Costa Rica. Es feminista y se ha especializado en comunicación, género y derechos de las mujeres. Fue coeditora del medio de comunicación feminista La Cuerda, es columnista, consultora de proyectos varios y ha sido profesora titular de diversos cursos de investigación y análisis de la realidad social guatemalteca en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar. Gracias a las panelistas y a la moderadora por aceptar nuestra invitación y también a la organización Las Exiliadas, periodistas y comunicadoras feministas de Nicaragua y a la Red Europea de Mujeres Periodistas que dan apoyo a este debate que ahora iniciamos. Muchísimas gracias. Silvia, adelante. Hola, muchas gracias Alicia por la presentación y gracias a quienes se están sumando y por supuesto a mis colegas en el panel. Bueno, yo quiero contarles que en la dinámica o cómo vamos a trabajar en este primer conversatorio es, yo voy a ir formulando una serie de preguntas con unos tiempos específicos y luego vamos a abrir la posibilidad también de quienes están online nos puedan formular preguntas que mis colegas van a ir respondiendo. Voy a presentar entonces a mis compañeras. Y también quiero decir, antes de presentarlas, que me parece importante no solamente que se esté dando inicio a esta serie de conversatorios, sino el tema que nos convoca, porque en efecto no estamos hablando en abstracto, ni estamos hablando, ya lo van a ver, ya lo van a escuchar, pero no vamos a hablar solamente de marcos legales, sino más bien estamos hablando de un tema que nos atraviesa el cuerpo y que tiene que ver con vidas y con desigualdades concretas
y por eso me parece tan importante que pensemos las afectaciones a la libertad de expresión no solamente para la democracia o para las organizaciones, sino también cómo esto ha impactado en la vida de cada una de nosotras. Así que sin más, voy a presentar, insisto, a mis compañeras en el panel. Primero, Arlen Centeno. Ella es periodista y comunicadora feminista nicaragüense con más de 2 décadas de trabajo profesional en temas de derechos humanos. Está especializada en comunicación estratégica en contextos de censura. Es cofundadora de la colectiva de periodistas y comunicadoras feministas Las Exiliadas, que precisamente acaba de recibir un reconocimiento por su trabajo. Felicitaciones de antemano. En los últimos años se ha dedicado a esfuerzos para visibilizar las violencias y resistencias del exilio nicaragüense. Su trayectoria integra investigación, producción audiovisual, producciones de entretenimiento, distintas expresiones artísticas y comunicación popular para medios tradicionales, organizaciones feministas y de derechos humanos, así también como plataformas digitales. Ha dirigido importantes proyectos de comunicación, documentales y campañas centradas en mujeres, juventudes y comunicaciones rurales. Bienvenida, Arlen. También quiero presentar a Cristina Pulido. Cristina es profesora e investigadora del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al grupo de investigación consolidado Gabinete de Comunicación y Educación y de la UNESCO Chair on Media and Information Literacy for Quality Journalism. Especialista en el impacto social del periodismo para mejorar la vida de las personas a través de la construcción de esferas públicas libres de violencia. Bienvenida también, Cristina. Y también a María Luz Noches. Ella es editora y periodista de investigación independiente con enfoque de género y diversidad. Trabajó para El Faro entre 2011 y 2023, donde editó y revitalizó la sección de opinión. Entre 2019 y 2025 lideró el capítulo del Salvador de Exprésate, la iniciativa de la IWMF para periodistas en Latinoamérica para hacer periodismo más incluyente. De hecho, de ahí nos conocemos de haber trabajado juntas ahí. Ha mentoreado investigaciones para Free Press Unlimited y ha publicado en El País América, Revista Volcánicas, Vice, BRIJ Netherlands, entre otros. Su reportaje ¿Por qué queda impune el 90% de las violaciones a menores? Ganó el primer lugar del IPYS en 2017, perdón, y fue parte del equipo ganador de Ortega y Gasset a la mejor historia investigativa en 2020. Muchísimas gracias a las tres por sumarse a este primer conversatorio. Y como les había contado, vamos a tener una pregunta inicial que les voy a pedir a cada una de ustedes que la responda. Y luego vamos a pasar a preguntas a cada una. Y en este caso, la pregunta para iniciar o para romper el hielo en cuanto al tema es que justamente en los distintos países, bueno, yo iba a decir de la región, pero en realidad esto está extendido más allá de la región latinoamericana. La libertad de expresión se utiliza tanto para defender derechos como para justificar ataques, violencia y desinformación. Desde sus experiencias, ¿qué creen que está hoy en disputa cuando hablamos de libertad de expresión? Y ahí dejo abierto el micrófono y el uso de la palabra. No sé si quieren empezar en el orden que las presenté. Empezaríamos entonces con Arlen. Hola, mujeres y las personas que nos acompañan desde distintas partes del mundo. Yo considero que el ataque a la libertad de expresión es hoy un ataque a derechos humanos elementales, al derecho a la memoria histórica de un país, el derecho a existir y el derecho a la democracia. Censurar la libertad de expresión es también pues una forma de afianzar el poder absoluto y, y también una forma de negar la existencia del otro o de la otra. En Centroamérica y en el caso particular de Nicaragua hay un desmantelamiento estratégico sistémico que la Exiliadas, la organización de la que soy parte,
hemos documentado, no nosotras en primera instancia que estamos recién conformadas, pero muchos colegas y muchas colegas dentro del país han estado investigando y se pueden documentar casi 2 décadas. O sea, estamos hablando de 2006, quizás un poco antes, de toda una estrategia montada por el gobierno actual para desmantelar la libertad de expresión y la libertad de información, el acceso a la información pública, el disenso, el derecho a pensar distinto y poder decirlo, de expresarlo de distintas maneras, no solamente desde los medios de comunicación, sino también desde el arte, desde las redes sociales que con nosotros coincidieron a 2018 cuando hubo un estallido social en Nicaragua, que generó una represión descomunal, desproporcionada, con ataques específicos a los medios de comunicación independientes. Y un ataque a la negación de la legitimidad de los medios de comunicación independientes. Y esto no era una cuestión inocente o incidental, ha sido una forma de negar el derecho a la verdad que tiene cualquier pueblo, ¿no? Y no es solamente en el plano político partidario tradicional que conocemos o ideológico, sino en todos los sentidos, incluso en otros derechos que parecen no estar relacionados. Por ejemplo, el derecho a la salud. Con el COVID, Nicaragua no tuvo ningún tipo de información oficial eh, fidedigna, digamos. Los medios de comunicación y algunas organizaciones de sociedad civil tuvieron que ocuparse de una crisis que era mundial, que era internacional, y todos comprendemos desde donde sea que estemos y que la hayamos vivido. Pero en Nicaragua se quiso silenciar y se quiso presentar como una cosa que no tenía importancia, e incluso llamar a las personas a exponerse a los efectos de la pandemia. Por eso estoy diciendo que tiene una relación más integral, más sistémica, más relacionada también con la existencia como humanidad, más allá de también ser parte de un derecho humano básico para las sociedades. Y en ese sentido afecta de manera particular también a las mujeres. Porque en el caso nuestro, sobre todo las que venimos o que nos ponemos un apellido como periodistas y comunicadoras y nos reconocemos feministas, también hay una negación del feminismo, como si el rigor periodístico, no, como que no anulara el rigor periodístico, el definirnos, el decir abiertamente desde dónde nos posicionamos para informar con ese rigor y con esa técnica que requiere el periodismo y la libertad de expresión. Quizás en este momento dejarlo un poquito por ahí para escuchar a las muchachas. Creo Gracias. que tengo la tendencia de hablar mucho de mi país, Ujú. como nos pasa a todas, pero hay cosas que están generalizadas y que podemos ver en todas partes del mundo, como hay ataques dirigidos a la prensa, a cualquier espacio de libertad de expresión, si es también lo artístico. eh, Vemos artistas que están privados de libertad por expresar un punto de vista y probablemente se quedarían siendo como anónimos internacionalmente, pero son estas redes y los medios de comunicación y el acceso de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales los que amplían nuestras voces, y ahí tenemos un riesgo, pero también tenemos una oportunidad. Muchas gracias, Arlen. Vamos a pasar entonces con Cristina para que nos responda la misma pregunta. Sí, yo coincido con Arlene bueno, pues la situación que está explicando de su país, como en otros que está pasando realmente, ¿no? Estas violencias en el fondo que son porque no están permitiendo que personas puedan vivir tranquilamente en su país por miedo a las represalias, ¿no? Pues simplemente expresarse de una manera diferente, ¿no? Aquí en Europa también y en otros contextos es uno de los temas, ¿no?, que siempre está en debate, en tensión y que luego seguramente comentaremos más,
es precisamente libertad de expresión o proteger delante de, por ejemplo, de violencias, discursos de odio o este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí es donde está la falsa trampa, ¿no? ¿Por qué tenemos que escoger entre los dos? Es que se debe cumplir los dos, ¿no? Y en esto coincido contigo, Silvia, como has presentado el tema, porque yo coincido absolutamente. ¿Por qué debemos escoger entre uno y en otro? Ahí está la trampa que nos quieren hacer de alguna manera entender, ¿no? Como que si defiendes, ¿no? No, que hay que posicionarse en contra de la violencia digital, independientemente de que lo haga, ¿no? Ni hacia a quién vaya dirigido. O sea, la violencia es violencia, ¿sí? O el discurso de odio es discurso de odio, aunque sea al contrario, o la persona que piensa diferente a mí o que incluso, ¿no? Tiene otras cosas diferentes. Si no se hay un freno, ¿no? Un escudo directo ante eso, ¿qué podemos hacer, ¿no? Se va debilitando como hemos ido viendo. Y por lo tanto, la primera cuestión, ¿no? Que quería plantear en esta primera pregunta es precisamente, no tenemos que escoger entre libertad de expresión y proteger frente a la violencia. Y no solo a las personas que como nosotras estamos en primera línea en muchas ocasiones, sino también pues a las personas que nos apoyan, ¿no? En este sentido, que en mi caso, por ejemplo, personas que me han apoyado, ¿no? Cuando yo revelé que había sido superviviente, ¿no? De un abuso sexual a menor y desde entonces lleva una transformación desde la investigación, desde el periodismo, por luchar que nuestra esfera pública, ¿no? Se esté libre de violencia en ese sentido. Pues las personas que me apoyaron, con a mí misma llevamos más de 23 años, ¿no? Aguantando diferentes campañas en ese sentido, ¿no? Digo esto y en otros espacios podemos comentar más, pero no es mi único caso. Lo vemos en muchos casos. Yo cuando estaba analizando desde la investigación he visto casos de personas como de colectivos que llevan no sé cuántos años aguantando campañas coordinadas de hostigamiento digital y dices, pero esto era la sociedad que queríamos con Internet, no. Esto lo que queríamos era todo lo contrario, que podíamos amplificar espacios democráticos, donde las personas podían expresar sus identidades, que podíamos avanzar hacia esos derechos humanos. Eso fue el sueño, ¿no? Y quizás he ido viendo, ¿no? En otros espacios que es lo que queremos, ¿no? Que es crear espacios realmente libres de violencia y que a la vez sean libres de que las personas puedan expresar su expresión. Por lo tanto, yo creo que donde estamos dando algunas personas vueltas, es decir, cómo podemos conjuntar estos dos derechos, porque lo es posible y lo que hay que simplemente es cómo trasladar pues esos frenos a estas violencias que luego igual podemos comentar un poquito más cuando toque, ¿no? Entonces, mi posición es que el gran debate ahora es cómo unimos estas dos, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Le voy a dar entonces el uso de la palabra a María Luz. Bienvenida, María Luz. Hola Silvia, qué gusto coincidir de nuevo y saludos a las compañeras también. Yo no me voy a extender mucho porque creo que ya ellas lo dejaron bastante claro, pero creo que a esto de el miedo a existir, porque es lo que coarta un montón con esta violencia sistemática que hay ahora en redes sociales a cualquiera que, que se le ocurra opinar distinto, por ejemplo en El Salvador, que se le ocurra opinar distinto a lo que el régimen y su propaganda quiere expandir. Eh, Hay encuestas que demuestran que la gente prefiere ya no hablar de política ni siquiera con su gente más cercana porque se ha instalado esta idea del que no está conmigo es el enemigo y el enemigo es el enemigo de todos y entonces tiene que pagar las consecuencias. Creo que eso por un lado, que entonces ha hecho que la gente entre en un estado de autocensura para evitar cualquier tipo de represalia, pero también creo que también nos limita en cuanto a la representación, porque por ejemplo, bueno, en El Salvador también se hicieron reformas para que la composición de la Asamblea Legislativa cambiara y favoreciera al partido de gobierno, pero eso limita también que haya gente que le interese postularse desde la oposición a un puesto de participación, que es un derecho que todos tienen, eh, pero claro, no lo va a hacer porque para empezar el financiamiento, ¿quién me va a financiar? Segundo, tener que resistir todo ese ataque digital, pero también en El Salvador ocurre que es físico, fiscal, de todas las posibilidades y también con una empresa privada que por supuesto se acomoda a los intereses del gobierno de turno, que no es que no haya sido antes así, pero sobre todo ahora lo estamos viendo y creo que Nicaragua también lo ha visto de manera muy clara, como la empresa privada, mientras no les afecte,
van a estar del lado que les convenga. Em, y entonces, por ejemplo, también ha sucedido que hay medios que tuvieron que cerrar su edición impresa porque ya saben que los medios grandes, sobre todo los impresos, dependen mucho de la publicidad. Pero las empresas privadas prefirieron dejar de pautar con los medios que son considerados de oposición, y eso obviamente reduce no solo la posibilidad de tener un periódico que me informe de las cosas que están pasando con una visión distinta a la de la propaganda, sino que reduce también, por ende, los empleos dentro de ese medio de comunicación, voces plurales dentro de ese medio, porque yo creo que la riqueza de los medios es que no tenés la misma visión entre todos, sino que sobre todo hay una diversidad de opiniones adentro de esos medios. Y por supuesto, hay menos oportunidad de tener acceso a información fáctica, em, y de estar expuestos a ideas que son diferentes a las que la propaganda quiere expandir. Así que creo que eso genera todo ese ecosistema, uno, de miedo y segundo, de decir como no, pero todo está bien. Yo abro el periódico todas las mañanas y me están diciendo que el presidente y los diputados y los alcaldes y el desarrollo y todo está perfecto porque me debería de preocupar y entonces empieza ese ok, no tengo nada de qué preocuparme, no tengo nada malo que decir respecto al gobierno y creo que eso no es sano para nadie, porque creo que debemos de tener el, el justo derecho de quejarnos de que algo no está funcionando, porque es normal, no, ningún gobierno va a poder hacer todo perfecto, incluso en las democracias, las democracias que están mejor punteadas a nivel mundial, siempre hay algo que no funciona del todo bien. Y eso no quiere decir que por eso la gente va a dejar de expresar cómo se siente. Entonces creo que aunque parezca que por fuera todo está bien, ese cascarón es súper frágil en Centroamérica, diría yo, pero también desde mi perspectiva, de lo que yo conozco, en El Salvador está pegada con scotch, ¿sabes? Con esta cinta transparente que hace ver que todo se ve bien, pero una vez que uno se acerca, hay muchas fracturas por ahí. Muchas gracias a las tres por sus aportes, por sus testimonios. Creo que queda clarísimo que lo que decía al inicio, que no es un debate en abstracto. Olvidé decir, pero ya está implícito en lo que acaban de decir, que tampoco es abstracto porque se da en un contexto particular de regresión autoritaria profunda en la región. Y creo que si tomamos la región como una especie de laboratorio, venimos del futuro. Yo estoy en Guatemala para quienes nos están escuchando y venimos del futuro a decirle a los demás países, esto está pasando y puede pasar en los países donde todavía medianamente la libertad de expresión se garantiza, aunque ya nos ha dicho el informe de Reporteros Sin Fronteras de este año que es el año donde se nota más la regresión en términos de la libertad de expresión, con la afectación particular, como ustedes nombraban precisamente a las mujeres, donde se conjuntan discursos de odio, discursos discriminatorios y una escasa correlación de fuerzas, porque sí sabemos, por supuesto, que las campañas de desinformación y de odio son orquestadas. Ellos tienen además todo a su favor, digamos, los medios, el dinero, etcétera, para hacerlo, mientras nosotras, por más que respondamos de manera colectiva, obviamente, pues la correlación de fuerzas la vamos a construir, porque no, yo por lo menos soy de la idea de que jamás les voy a dar a estas personas la posibilidad de mi derrota, jamás. Y esto es a título personal. Entonces me voy a ir con la primera pregunta específica para Arlen. Y me gustaría, Arlen, que nos contaras cómo operan hoy los discursos de odio en contextos de crisis democrática, persecución, polarización política, como tú nos habías narrado ya en tu primera intervención, y específicamente qué impactos tienen particularmente sobre periodistas, sobre comunicadoras feministas, sobre las voces críticas. Pues eso, por ahí sería la pregunta. Gracias. ¿Cómo operan? En Nicaragua, desde que Ortega regresó al poder, voy a hablar del caso que mejor conozco primero, que es el de Nicaragua, y entonces cuando Ortega regresa
al poder su mujer, ahora copresidenta, primera dama, casi que como una monarquía, ¿verdad? Em, pues es nombrada para dimensionar el nivel estratégico, o sea, el nivel con que se concibe una estrategia de desmantelamiento de la libertad de expresión en un país. Entonces, desarrolla una estrategia de comunicación incontaminada, donde se propone centralizar la información pública y obviamente las narrativas, ¿no? Y empiezan a cerrar en un primer momento los espacios, primero como listas de este medio no puede entrar porque este medio desinforma, la única y decidir quién da la información. Como documentalista yo hice, como anécdota también, hice un documental institucional para una embajada y entonces me mandaron a entrevistar a instituciones públicas y las instituciones públicas tenías que pasarle para ese documental, además estaba solicitado de esa manera porque este país quería esa información oficial para salir bien. Entonces tenías que mandar las preguntas a la Secretaría de Comunicación y la señora primera dama, copresidenta, tenía que aprobar las respuestas. Y los funcionarios a nivel de ministros tenían, como quien se copia en secundaria, el papelito con las respuestas escritas. Yo lo guardo, bueno, no este, pero yo lo guardo en algún lugar de mi país todavía. Escritas las respuestas que les habían permitido y se las ponían debajo del asiento y estaban como quien copia en la escuela, leyendo para no equivocarse un punto y una coma. Y las personas sudaban al responder porque de esas respuestas, si no le gustaban a la señora secretaria de comunicación en ese momento, pues podían ser despedidos a ese nivel. Entonces, es una forma de operar cuando un ministro no puede decir, hicimos esta estrategia de vacunación o esta estrategia de educación basado en estos y estos criterios, sino que tiene que primero decir por nuestro excelente presidente, y ahora lo saben en El Salvador, nosotras lo estamos, yo estoy hablando del inicio de los 2000 y entonces decían, por nuestro excelentísimo compañero presidente y la excelentísima secretaria de comunicación, ahora podemos decir esto. Y quienes hayan sido funcionarios en mi país y en este momento pudieran monitorear, saben que lo que digo no es mentira. Y que nadie en Nicaragua, ningún periodista puede ir en este momento, hablando 20 años más tarde, en este mismo 2026 nadie puede ir a entrevistar en la calle a alguien y preguntarle, mire, ¿usted qué opina de tal, de que le cortaron la luz? Porque la persona no puede dar una opinión, porque de esa opinión depende su estabilidad y la estabilidad del resto de su familia. También opera en términos de generar noticias falsas, de desprestigiar a las y los periodistas, en particular en el caso nuestro, en el caso de las mujeres, se ataca mucho nuestra moral sexual y la mayoría de los ataques tienen que ver con un sesgo o con un matiz de sexual. Todas las amenazas tienen que ver, te van a violar a los hijos, te van a violar a vos, sos una gran trabajadora sexual, estás ahí porque alguien te pagó, porque sos la mujer de alguien. Y esto no se queda solamente ahí de decir, este es un parenticito, ¿verdad? Porque entre los colegas también lo que nosotras decimos y hacemos tiene menos peso que lo que tienen los compañeros, los colegas hombres. Así es reconocido, o sea, con la menor veracidad. Y eso era solamente un paréntesis, porque seguimos hablando como operan. Pero también capitalizan esa desigualdad que opera dentro de nuestro gremio para negarnos, para anularnos, para llamarnos, en el caso de las mujeres, exageradas, para decir que lo que nosotras hacemos no tiene valor porque hablamos de las personas que generalmente no tienen voz y porque vamos a buscar la historia a la que le atraviesa el cuerpo y nos reconocemos nosotras también como, como seres humanos, a las periodistas, pero que nos atraviesa toda esta realidad a nosotras también. Entonces, decir que después nos encontramos esta disputa narrativa o este asunto de los ataques de la disputa de la narrativa y de los discursos de odio, perdón,
bueno, primero para descalificarte como mujer, segundo como disidencia, luego para descalificarte porque sos de izquierda o porque sos de derecha, no coincidimos la otredad y de esa manera se descalifica lo que puedas decir y se te pone trampas desde donde viene la información, desde donde surge la información, desde quien te tiene que dar la información oficial, te ponen trampa y te dicen mentiras o tiran bulos que vienen de los gobiernos y de los aparatos de comunicación, que ya no son solamente los bots que te atacan y tal y que construyen, sino pues en un nivel más amplio. Y ya no hablemos, pues, o sea, esa disputa la tenemos incluso con las redes sociales y demás. En el caso de Nicaragua, a nivel de discurso de la hoy copresidenta y de Ortega, hay descalificaciones como hijos de Gobel, hay hijos del demonio, puchitos, mentirosos, o sea, todas estas cosas son discursos oficiales, en un discurso oficial son menos, son más vulgares, voy a decir, que Bukele, porque asumiendo mis propias palabras, aunque no me vuelvan a dejar entrar a El Salvador, he de decir que en ese sentido también se construye una narrativa y un discurso de odio pasivo-agresivo que es el que tiene el Bukele, porque Bukele tiene una gran aceptación popular, la gente le gusta verlo y oírlo hablar a muchísima gente, hasta que no le afecta a ellos el nivel de autoritarismo que está viviendo El Salvador, por ejemplo, eh, que entonces tienen que enfrentarse a que este hombre está contratando a TikToker, a todo el entretenimiento para que le laven la cara y eso pasa también en otros países de la región y también lo vemos, ¿no? En Europa, ahora que andamos por estos rumbos, conociendo, identificando vemos que hay, además tienen plata y nosotras no. Y las feministas en particular somos un contrapoder que nunca vamos a ser rentable porque tenemos que confrontar discursos de poder que dicen que nosotras tendríamos que estar en la casa y estar calladitas o no cuestionar a nadie para no caerle mal a nadie porque calladita te ves más bonito. Entonces andamos con unos equipos lo más barato, pero bueno, lo que podemos hacer tenemos las salas de edición en la cocina o entre la cocina y las salas donde alcance entre pañales y trabajos, en el caso de las NICAs, lo puedo decir con conocimiento de causa, que hay muchas compañeras sosteniendo el ejercicio periodístico con un trabajo en el sector de los cuidados. O sea, que nadie les paga por hacer periodismo, lo hacemos por convicción. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotras estos otros discursos con mejor calidad técnica para presentarse? Porque la imagen hoy casi que lo es todo, el sonido, o sea, con esa calidad técnica que nosotras no tenemos. Y además que nos digan y que estemos esto de la energía masculina que nos anula, o sea, que anula nuestro derecho a tener poder, a tener presencia en el espacio público, hablar de política, no solamente hablar de bienestar y hablar de dinero que es cierto que está bien meditar, pero también es cierto que está bien tener un salario digno. Y pues, estos discursos de odio lo que hacen es recoger todos los estereotipos también y todos los estigmas que nos rodean a quien piensa distinto para descalificarnos eh, y anularnos. Yo pienso que por ahí anda. Ah, bueno, y la última cosa que he de decir, que está relacionada con el premio que acabamos de recibir desde la exiliada, que es el premio al periodismo optimista que da la organización. Anoche tuve un sueño que es que nos dicen que no podemos, que no lo vamos a lograr, o sea, que es pérdida de tiempo y de recursos para desmovilizarnos y para callarnos, para que nos autocensuremos, para que sintamos culpa, para que no hablemos de las cosas que sabemos, que vivimos que sentimos de algún modo que podemos lograr un cambio, ¿verdad? Pues el discurso de odio también busca neutralizarnos y paralizarnos. Menos mal que no lo han logrado y que seguimos aquí, como decís vos, Silvia, también no les vamos a dar el gusto. Y por lo menos el día que nos toque dejar este planeta, dejar esta existencia, vamos a ver que dejamos una semilla para un árbol que le va a dar sombra a hombres y mujeres en una sociedad ojalá más justa Muchísimas e gracias. inclusiva. Gracias, Arlen. Sí, yo creo que es sumamente importante eso que tú decís
Y voy a agregarle una cuestión que también compartimos a nivel regional y es que por las características del derecho a la libertad de expresión, es un derecho que no concita la atención de las masas, ¿no? Nosotras llamamos al acompañamiento porque lo hemos hecho en Guatemala y se ha hecho en otros países y bueno, generalmente estamos ahí poniendo el cuerpo quienes ejercemos algún rol en la comunicación y en el periodismo, ¿no? Y bueno, después conversaremos un poco sobre las estrategias y bueno, habrá que pensar un poco, ¿no? ¿Cómo hacemos más, ampliamos esta discusión para extenderla justamente a otros públicos? Me voy contigo, Cristina, para tu intervención de manera personal. Y ahí me gustaría saber, justamente gran parte de la conversación pública ocurre hoy en plataformas privadas que obviamente, aunque dicen tener políticas, en términos generales amplifican la violencia, la desinformación y estos ataques coordinados. Y la pregunta concreta entonces es, ¿qué responsabilidades crees tú que deberían asumir estas plataformas y dónde están los riesgos cuando se intenta regular estos contenidos? Sí, bueno, primero me ha encantado cómo ha acabado Arlene, porque es lo que necesitamos, ¿no? En el panorama que estamos viviendo necesitamos esta fuerza, es, lo mismo que estáis compartiendo todas, ¿no? Para seguir diciendo, mira, aquí estamos y seguiremos luchando para que, bueno, pues que cada vez más personas puedan vivir en sociedades libres de violencia y cualquier tipo de violencia puedan ejercer pues libertad de expresión y hay que conseguirlo, ¿no? Entonces, respecto a esto, primero quería comentaros, ¿no? Realmente las plataformas, ¿no? En el caso de Europa, hay una ley europea de temas, sobre todo de regulación de contenidos, las plataformas digitales, donde siempre Europa tiene esta idea de protección, ¿no? De los usuarios, pero a la vez esta tensión, como decía antes, de la libertad de expresión, ¿no? El modelo antagónico, evidentemente, está en Estados Unidos, que aquí no se protege absolutamente nada, pero a veces hay plataformas que, como operan en Europa, al final las normas que se acaban exigiendo en nuestro contexto se tienen que ir cumpliendo, ¿no? Porque al final somos una sociedad global y eso lo vemos cada día, ¿no? Sí que es verdad, en este sentido, que se ha ido evolucionando y también para una perspectiva, ¿no? Y es, pensad cuando empezaron las redes sociales. No existía ni siquiera la opción de bloquear, ni siquiera reportar, ni denunciar, ¿sí? Acordaros en esos principios, ¿no? No existía. ¿Creéis que las empresas lo hicieron porque sí? No. Hubo una exigencia de la sociedad civil. De hecho, sobre todo aquí en Europa, en el 2008, hubo un congreso muy importante donde se juntaron jóvenes de toda Europa con también personas, ¿no? de las brigadas digitales, de profesionales de la comunicación y también del sector de educación, precisamente porque eran los que estaban viviendo que ese lugar, ¿no? de Internet, de red social, que en principio iba a ser como el paraíso, ¿no? en esos momentos, se está convirtiendo en algunas ocasiones, ya en algunas, en demasía, y más lo que estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, en un territorio que no era para lo que estaba creado, ¿no? Que era un intercambio horizontal, ¿no? Un pro diálogo, pro paz, etcétera, ¿no? Y fueron precisamente los niños y las niñas que en ese contexto estaban creciendo, sobre todo los adolescentes, lo dijeron, a ver, es que si yo quiero denunciar algo, no tengo ningún botón, ¿dónde está? ¿No? Y es a partir de ese diálogo, ¿no? entre pues eso, las personas, la ciudadanía, la ciencia, muy importante, ¿no? Esa co-creación también. La ciencia tiene que recoger también esas voces. Las personas de comunicación que estaban preocupadas porque esa esfera pública fuera realmente democrática y también, evidentemente, el sector educativo, que se creó la posibilidad de que cuando tú ibas navegando podías reportar. Y fue gracias a estas conversaciones, ¿no? A nivel mundial y en el caso de Europa, en esta en concreto, ¿no? Claro, dices, vale, ya hay la opción de reportar, bloquear, pero sigue existiendo. ¿Qué está pasando? ¿No? Ahí es donde estamos ahora, se ha ido mejorando e incluso ahora mismo podemos ver incluso en plataformas que se han ido convirtiendo muy diferentes a como nacieron, como X o otras, que tienen la obligatoriedad incluso de, bueno, en tu país, ¿en qué ley está? ¿No? Esto que estás diciendo es un discurso de odio, es violencia digital, es también temas de abusos, ¿qué es? ¿No? Vale. Y bueno, ha mejorado también que se lleve y que hay cuentas que incluso acaban siendo eliminadas porque
han nacido para acosar y se acaban eliminando. Vale, pues eso también hemos mejorado. Digo para ir viendo también la perspectiva, ¿no? Pero no estamos todavía como debemos estar. Porque ¿qué pasa ahora, no? Y lo que hay ahora en la tensión es decir, es que las personas que son víctimas, ¿no?, de esos discursos de odio, o una periodista, o unas personas que están siempre apoyando a víctimas, continuamente están recibiendo acoso, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que estar todo el día apretando el botón? ¿Me explico? Porque hay personas que reciben acoso a diario, ¿sí? Solo salir ya viene una horda, ¿sí?, de personas ahí haciendo tweets, perfiles anónimos que se dedican exclusivamente a esto. Seguro que me entendéis por dónde voy, porque pasa en todos los lugares. ¿Y qué tiene que estar la persona ahí? ¿Me explico por dónde voy? Por lo tanto, este modelo hay que evolucionarlo. Sí, hay que evolucionarlo. No se puede dejar la responsabilidad únicamente de que tienes un contenido y que, claro, igual hay una persona que hace un día, pero hay personas que están y entonces, ¿qué afecta? Afecta, y eso está estudiado, a nivel psicológico, bienestar mental, tiempo de trabajo. ¿Por qué tengo que estar yo perdiendo 4 horas denunciando discurso de odio o acosos, cuando lo podía estar dedicando pues, a hacer periodismo de calidad, con impacto social, lo que estamos diciendo, lo que acabáis de decir, ¿no? De poner esos recursos que son mis horas de trabajo a temas que realmente transforman? ¿Me explico? ¿Qué tengo que estar aquí pensando cada vez que voy a hacer una intervención cuándo va a venir el ataque? Ya os digo, puede ser que vengan, ¿eh? Ya os lo advierto. Que no os extrañe si luego os comunican y os dicen, oye, que no... ya os acordaréis de lo que os estoy diciendo, ¿no? Pero es que no me pasa a mí o a ti o al otro, es que le está pasando a mucha gente. ¿Y por qué? Y ahí se ha estudiado, por ejemplo, en el informe ¿no?, de aquel que se hizo de Chilling, más del 65% de mujeres periodistas han sufrido cada día violencias muy diferentes, ¿no? Pero también hay que, como periodistas, también tenemos que ser autocríticas, y esto lo he comentado con diferentes compañeras y compañeros de trabajo, pero es que también hay prácticas mediáticas, ¿no?, que es acoso, y también hay que decirlo, porque si no, cuando hay, digamos, acosos que no se denuncian, no puede ser, ¿no? Entonces yo me he estado encontrando también pues que hay muchos periodistas que reciben esos acosos tal, pero también hay prácticas, que eso sí que es a nivel más de investigación que yo estoy investigando y que ya he encontrado muchas evidencias científicas de cómo hay prácticas sensacionalistas que están reproduciendo la revictimización de muchas personas. La salud son horribles, deben salir a la calle. Víctimas que tienen miedo a poder pagar porque vamos, no, ¿por dónde voy? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? No puedes. Y luego está lo que había dicho antes, la violencia aisladora. O sea, las personas que se atreven y son personas valientes a apoyar a las víctimas también reciben represalias. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, en nuestra ley catalana y en el País Vasco sí que está incluida. En la ley catalana, la última versión, pues ha incluido muchas violencias, la violencia digital, la violencia psicológica, la violencia institucional y la violencia de segundo orden, que es la que reciben las personas que apoyan a las personas que están recibiendo este tipo de violencias, que también está. Y sin eliminar esa, no avanzaremos. ¿Por qué? Porque precisamente nadie se atreve a apoyar para no recibir represalias, ¿lo entendéis o no? Y entonces nos vamos quedando ahí, en esa línea, pues quién estamos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Y ahí es donde las plataformas deberían evolucionar, y por eso os decía, de eso tenemos que, de alguna manera, pues quizás conversar más, ¿no? Es decir, la idea de un abordaje individual está obsoleto. O sea, no puedes pedir a una persona que igual, ahora mismo como está el contexto nuestro, que esté todo el día ahí, pierde trabajo, pierde todo, pero tampoco es positivo que haya esa impunidad de que estas personas que solo se dedican a generar ese odio y a generar esa violencia, ¿sí? No pueden quedarse impunes tampoco. Venga, entonces hay historias de vida de personas aguantando no sé cuántos años, sí, no puede ser, ¿no? Hay que buscar solución precisamente para generar esos espacios libres. Por lo tanto, las plataformas, conjuntamente con la ciudadanía, con las personas que somos de periodismo de comunicación, ¿no?, que realmente nos preocupa proteger pues eso, ¿no?, esta esfera pública, que las personas puedan vivir sin ningún tipo de violencia, y
con la ciencia debemos encontrar soluciones que ya no sea solo dejar únicamente la responsabilidad de la víctima el frenar, ¿no? Y a la vez proteger la libertad, evidentemente. Ahí es donde yo creo que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Creo que esta discusión la tenemos muy, muy cerca aquí en Centroamérica. Nosotros acabamos de terminar una investigación regional en Honduras, El Salvador y Guatemala sobre desinformación precisamente. Y lo que nos decían las y los expertos que entrevistamos es que en este contexto, en los países con vocación de opacidad y antidemocrática, pensar en regulaciones que restrinjan es complejo. Es complejo porque, bueno, de ahí se puede restringir mucho más. eh, pero bueno, entonces hay que trabajar justamente, ¿no? En prevención primaria, en construir, digamos, un orden de cosas que no permita justamente que se difunda de esta manera estos ataques, ¿no? Así que, bueno, hay mucho para pensar. María Luz, me paso entonces contigo. Y la pregunta concreta es, frente a este escenario de violencia digital, de ataques a la prensa, de polarización, de autocensura, como tú mencionabas, ¿qué estrategias o alianzas consideras urgentes para defender la libertad de expresión comprometida con justamente derechos humanos y democracia? A ver, yo creo que lo primero y que parece un lujo y un privilegio es mirar hacia adentro de las redacciones y creo que una alianza importante es proveer algún tipo de salud mental para los y las periodistas, porque creo que cuando estamos en un entorno en el que constantemente estamos recibiendo ataques vía redes sociales, que algún tipo de amenaza de cualquier tipo por el trabajo que hacemos, por supuesto que se siente que uno, la ansiedad te dice cómo tengo que seguir, tengo que hacerlo, no sé qué, y nos detenemos muy poco a respirar, aunque sea a respirar. Y yo creo que cuando la situación va escalando, entramos a un estado del famoso burnout, que a veces es como quizás ya un poco demasiado tarde para detenernos y dar ese respiro, pero no quiere decir que por eso vamos a dejar de hacerlo. Entonces creo que lo principal es también buscar algún tipo de alianza que me permita ofrecerle algún tipo de espacio de salud mental. Yo sé que la atención psicológica es carísima en Centroamérica, por ejemplo, que es el dato que yo tengo, eh, pero tiene que haber algún tipo de apoyo de ese tipo para las redacciones, para empezar, porque creo que a veces, por supuesto, tenemos un acceso privilegiado a información y estamos dándolo todo para que la gente tenga acceso a esa información que curamos por ellos. Pero eso no quiere decir que pues, tenemos que descuidarnos al 100% en este contexto que es tan violento hacia quienes ejercemos el periodismo. Eso por un lado. Lo otro creo que es importante en circunstancias en las que la propaganda, por ejemplo en El Salvador, hay una, está súper comprobado que el gobierno maneja la narrativa de lo que se publica en los medios de comunicación porque constantemente está pasando algo. Entonces creo que está bien hacer ese seguimiento, pero creo que también, sobre todo, es importante voltear a ver hacia eh, hacia esos grupos vulnerables a los que se ha dejado de darles cobertura como se hacía en los últimos, ¿qué?, 5 años, porque ahora todo parece, bueno, el régimen de excepción en El Salvador, las capturas arbitrarias, las detenciones, o por ejemplo las cosas nuevas que van saliendo, como que ahora el sistema de salud va a estar eh, liderado por la inteligencia artificial y en teoría lo va a hacer mejor. Bueno, vamos a ver cómo eso funciona, pero vamos hacia esas historias, esas comunidades que, por ejemplo, no tienen acceso a salud, porque el hospital queda no sé cuántos kilómetros para que la gente lo pueda acceder a él y entonces recurren eh, a otros tipos de atención médica que quizás son menos regulados que un hospital de atención pública, por ejemplo. Creo que hay que ir a ver hacia eso y cómo está afectando a distintas comunidades, no solo por los niveles de pobreza, sino también por los niveles de educación. El Salvador es un país que todavía, con todo y lo que Bukele dice, tiene unos niveles de educación súper bajas,
no funciona con el Bitcoin, ¿cómo va a funcionar con la inteligencia artificial? Por mucho que el acceso a Internet ahora sea generalizado. Entonces creo que eso también es importante, es volver a poner la mirada hacia esos lugares, en esos lugares que por por el nivel de información que está generando el régimen, en el caso de El Salvador, se ha dejado de voltear a ver. Y lo otro, creo que es importante hacer alianzas con, eh, bueno, con instituciones que nos permitan tener un presupuesto, porque creo que el tema del presupuesto para el periodismo independiente es un tema, pero un presupuesto que nos permita al mismo tiempo innovar, porque el periodismo, para poder seguir resistiendo, necesita existir. Y la innovación, creo yo, que es el camino. No tiene que ser montar un nuevo sitio web, crear tu propio asistente de inteligencia artificial. Puede ser algo muy pequeño que te permita innovar en la manera en la que estás contándole las noticias a tu audiencia. Pero creo que es importante buscar de qué manera podemos llegar hacia esa gente a donde, por ejemplo, otras personas como influencers están llegando. Y yo siento que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, mucho de la violencia digital pasa por los creadores de contenido que están alineados con el gobierno de Bukele. Y creo que en general hay una como resistencia del periodismo a ver a los influencers como voces creíbles y yo creo que, por supuesto, habrá filtros que hay que pasar, pero si hay alguien que se atreviera a hablar, que no tiene que ser necesariamente una cosa que el gobierno en Nayib Bukele es una dictadura, no necesariamente tiene que ir a ese nivel de narrativa, sino, por ejemplo, que alguien que pueda conectar con temas que la audiencia que tiene X influencer pueda asimilar de manera sin, porque creo que también, obviamente para los influencers el tema de yo no quiero perder mi popularidad y por eso no hablo de política, pero creo que hay que tratar de entrar por canales que son pocos tradicionales y en momentos como este en los que las redes sociales siguen reinando la manera en la que la gente cada vez más se entera de noticias, podría ser. Y eso no quiere decir descuidar lo que muchos medios ahora tienen, que son sus canales en TikTok o, por ejemplo, los reels que se generan en Instagram. Y hay un ejemplo, y por supuesto que el contexto centroamericano es muy distinto a lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, pero, por ejemplo, el Comité para Protección a los Periodistas, eh, hay una alianza que me pareció súper interesante, que es con la gente de la película del Diablo Viste la Moda 2, y esto yo me enteré porque estaba viendo una entrevista con Meryl Streep en la que le preguntan si ella se quedó con algún atuendo de la película. Y ella dice como no, porque vamos a subastar los atuendos de la película para beneficio del Comité de Protección a los Periodistas, en un contexto en el que la prensa en Estados Unidos está siendo sumamente atacada. Por ejemplo, vimos como esta semana la periodista del Washington Post, si no me equivoco, ganó el Pulitzer después de que entraron a su apartamento a sacar la computadora y todo. Entonces, ¿habrá gente que ve El Diablo Viste la Moda y no le gustan los medios de comunicación? Seguramente sí, pero como es una cosa que en este momento está en boga y le genera a la gente, está comprando entrada, bla, 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 hay que ver de qué manera se pueden hacer estrategias con aquello que a la gente le gusta y puede ser una manera, una vía para llegar hacia ese público. Por supuesto, es mucho más fácil hacerlo en Estados Unidos con un personaje como Meryl Streep que no tiene nada que perder, eh, versus, por ejemplo, lo que podría pasar en países como los centroamericanos. Pero creo que cosas como esas nos permite decir como, ah, ok, ¿qué puedo hacer? Que no necesariamente tiene que ser lo mismo, pero que pueda equiparar eso entre personas que sean pro la causa del periodismo independiente y que una el interés público por estas personas que están haciendo esto por esta causa. Entonces, creo que no hay una respuesta porque los contextos son obviamente muy dispares, pero tenemos que pensar fuera de la caja. Y creo que eso, si nos enfocamos solo en seguir dándole, en seguir desmintiendo las cosas que los que están en el poder dicen, está bien, es importante y valioso que lo hagamos, pero por eso es importante tomar el respiro que decía, porque solo una mente
que ha encontrado un poquito de descanso va a poder tener el chance de ver más allá de los ataques constantes. Muchísimas gracias, María Luz. Definitivamente me parece sumamente seductora esta idea de pensar más allá de la caja y pensar estrategias con públicos que justamente con eso tiene que ver esta idea que decía de cómo ampliamos este debate y llegamos a nuevos públicos para que se entienda la importancia de la libertad de expresión. Voy a hacer una pequeñísima modificación de la metodología porque Cristina tiene que a acudir a otro compromiso. Y entonces me voy a volver a ti, Cristina, voy a juntar un poco las últimas preguntas y después igual me quedo con Arlen y con María Luz conversando, pero me gustaría en estos minutos que nos quedan antes de que tú tengas que partir, que nos contaras entonces quiénes crees tú que definen hoy los límites de la libertad de expresión y de los discursos de odio. Sumado también a, bueno, ya hablamos un poco, pero qué estrategias de resistencia podemos encarar a partir de eso y cuáles serían los no negociables. Te junté las tres preguntas de cierre en una, pero sí me gustaría tener como tu apreciación en torno a ello. Bueno, antes de nada, bueno, me ha encantado poder participar aquí con vosotras en este debate y que para mí es como un inicio, ¿no? Porque realmente necesitamos como profundizar y ir más a esos detalles precisamente para encontrar esas actuaciones que nos pueden llevar a ampliar, ¿no? Con lo que estaba contando Mariluz, con lo que ha contado Arlene y también con tus reflexiones, Silvia, que han sido clave, ¿no? Una de las cuestiones que quería comentar es que unas estrategias, evidentemente, como acaba de decir, no puede ser individual la estrategia. O sea, hay un tema que es imposible y que se necesita, y la ciencia no ya ha identificado que se necesitan redes de apoyo y delante de estas violencias que nos enfrentamos cada día. Se necesitan, ¿no? Personas upstanders, ¿no? Personas upstanders quiere decir las personas que se posicionan, ¿no? Contra las violencias y defienden esa libertad de expresión. Desde formas, como has dicho, Mariluz, puede ser, ¿no? Pues conjuntamente estrategias con personas, ¿no? De diferentes ámbitos, creativas, con lo que queramos. Pero sí que esa idea, ¿no? Científicamente está más que demostrada y cuando hay upstanders, ¿no? Personas que no se callan delante de violencias, puedo estar yo paseando por internet o por una red social, veo que están atacando y puedo tener un posicionamiento. Claro que depende de dónde estemos, según el peligro que haya y todo esto. No, tampoco quiero yo en este sentido, pues eso, ¿no? No es lo mismo la situación que pueda estar viviendo yo aquí que lo que podéis estar viviendo vosotras. Eso es clave y también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, las redes de apoyo es muy importante también se ha visto, ¿no? A nivel de salud, que también ayuda a mitigar los acosos, ¿no? Y eso lo puedo explicar, también lo he vivido en propia persona y otro día en otra situación os puedo comentar más, pero un acoso sostenido desde que tenía 16 años hasta el día de hoy que continúa, ¿no? Por el que de alguna manera, ¿no? Sigue estando y porque también, ¿no? En ese sentido ha ido cogiendo aliados y aliadas. Personalmente tiene unas consecuencias, pero no solo lo digo yo porque es lo que estoy viviendo, como precisamente también, y vuelvo a repetir esta palabra, te motiva cómo puedes cambiar esto, porque lo vives personal y esto es muchas personas, ¿no? que han vivido violencias, deciden, pues voy a poner acción porque esto no puede ser, ¿no? Desde la ciencia se ha identificado pues las redes de apoyo sirven, ¿no? Para paliar las consecuencias, porque son estrés postraumático constante, que tiene afectación a la calidad de sueño, tiene afectación a que puedas tener enfermedades más graves. Y esto es muy serio. A veces nos tomamos la violencia como, bueno, es violencia, libertad de expresión. No, es que tiene consecuencias en la salud de las personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Y aparte que evidentemente es tu derecho a ser libre y a no ser acosada ni acosado por lo que tú opines, ¿no? Y estas mismas consecuencias las tienen las personas que apoyan, ¿no? Entonces, por lo tanto, redes de apoyo plurales, transversales, llamémoslo, pero es muy necesario, ¿no? Luego, evidentemente, quien define, tenemos unos marcos, el marco que nos une a todas las personas son los derechos humanos, que ahora mismo también están siendo, ¿no? atacados y por lo tanto, si perdemos ese marco de referencia, ya, por lo tanto, está muy bien limitado, se puede mejorar lo que queramos mejorar, pero los derechos humanos son innegociables. Esto también, ¿no? Recojo la tercera pregunta. Y lo que es innegociable es también que, desde mi punto de vista, lo que os decía al principio, con esto abogo, ¿no? No es que tengo que elegir entre la libertad de expresión y proteger el odio, que esa es la trampa, sino es que
la fórmula es encontrar cómo los espacios que son más libres son aquellos que son más seguros, donde no se da ningún tipo digamos, de impunidad. En ese sentido, se frena todo tipo de violencia. Son los espacios, esto científicamente está demostrado, que son más libres y donde las personas pueden ejercer su libertad de expresión. Por lo tanto, hay que pues, navegar y remar hacia esa dirección desde la diversidad, desde las opciones, pero con estos límites claros, ¿no? Y ahí es donde os dejo, tengo que dejaros y espero poder seguir conversando en otros espacios y agradeciendo mucho esta oportunidad pues con todo el corazón. Muchísimas gracias, Cristina. Y sí, definitivamente seguiremos. El tema da para muchísimo más y estaba pensando justamente en cómo estas mismas reflexiones se extienden hoy a Argentina, seguramente a Chile, es decir, como a todos estos contextos donde el autoritarismo ha ido ganando espacios. Así que bueno, nos seguiremos encontrando, Cristina. Muchísimas gracias. Eh, voy Gracias. a, mm, voy a pasar entonces con Arlen y con María Luz para también un poco que nos puedan responder en un par de minutitos, porque ya el tiempo nos viene corriendo, pero en un par de minutitos justamente estas mismas preguntas, ¿verdad? ¿Quién define hoy esos límites? ¿Qué estrategias y cuáles son los no negociables de acuerdo con sus percepciones? No sé, ¿querés empezar Yo, con María Luz? Ay, perdón, Arlen, dale, dale, dale. dale, Luz, porque yo estoy diciendo, a ver quién define el proceso. O sea, yo creo que el consenso es, como mencionaba Cristina, hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, que por supuesto el problema también es que no todo el mundo la conoce de la A a la Z. Y creo que en ese sentido es súper importante, por ejemplo, cómo el periodismo se encarga cada vez más de recalcar por qué los ataques de los gobiernos son no son una cosa personal contra los medios, sino que el ataque que hay hacia medio A, B, C tiene que ver con el impacto en los derechos de los ciudadanos, con el impacto a mis derechos como individuo dentro de la sociedad en el país donde sea que yo vivo. No es una cosa que le afecta solo porque le robaron la computadora, se metieron a la casa, lo siguieron, eh, sus, le confiscaron sus propiedades. O sea, sí, eso es muy personal, pero ese ataque lo que hace es intentar silenciar eh, a esta persona por el trabajo que está haciendo, porque lo que quieren es que esta persona se rinda y diga como, ok, aquí lo dejo. Y en el momento en el que un periodista se rinde, eso no es una pérdida para un medio de comunicación, eso es una pérdida para todos, todas, todes. Porque la especialización que tenía ese periodista, las fuentes a las que tenía acceso ese periodista, se pierden. Y entonces hay información que vamos a dejar a la que vamos a dejar de tener acceso. Y eso es una pérdida para el medio, por supuesto, pero es una pérdida para todos los ciudadanos de ese país que, aunque estén evadiendo el acceso a la prensa, nadie va, o sea, es información que no va a salir a la luz y que no de repente alguien le va a decir como, hey, viste esto, sino que de repente solo va a sentir la afectación a lo que sea, a cualquiera de los derechos fundamentales y de repente va a ser como, uy, no me enteré. Y ahí es donde ganan los gobiernos autoritarios, porque lo que buscan es el mayor desconocimiento de los derechos que la gente tiene aún, aún dentro de una dictadura. Entonces creo que sí están definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también son los ciudadanos los que necesitan eh, hacerse como, se me ha ido la palabra ahorita, pero afianzarse a esos derechos y reclamarlos, que yo sé que hay contextos en los que eso es cada vez más peligroso, pero no podemos dejar que el miedo, aunque por supuesto es un factor importante y predominante, no podemos dejar que el miedo nos limite, porque ahí es donde ganan los gobiernos que lo que quieren es seguir pretendiendo que todo está bien, media vez ellos estén ahí en el poder decidiendo a quién le sirve y a quién no.
los derechos según la constitución que arman estos países, tanto en Nicaragua como en El Salvador. Hemos visto cambios importantes a la constitución que han limitado derechos. Eh, y también en ese sentido es importante porque la gente necesita no solo hablarlo con miembros de su familia, sino, por ejemplo, en redes sociales. Creo que es súper importante esta idea de expandir la información para que salga. Y, por ejemplo, si esa persona va de viaje y alguien le dice, ¿de dónde sos? ¿De El Salvador, Nicaragua? No digan, ay, qué lindo que es ese país. Es como, sí, es muy lindo, pero eso es lo que está pasando. Porque, por supuesto, en otras latitudes se escucha muy poco sobre Centroamérica. eh, y la gente ahora lo que escucha es como, ah, El Salvador es muy seguro, es el momento de visitarlo. Y es como, sí, perfecto, anda a visitarlo, nunca fue necesariamente peligroso para los turistas, pero ten en cuenta que cuando estás replicando la idea de que es un país seguro, es seguro bajo estas circunstancias para un sector muy específico de la población, porque hay otro que está sufriendo. Muchísimas gracias, María Luz. Me paso entonces con Arlen. Estamos ya sobre el tiempo, Arlen, así que Sí, vamos breve porque voy a tratar de no redundar. Yo coincido con la chica en cuanto a que la libertad de expresión está constituida en los derechos humanos fundamentales y yo solamente complementaría en ese sentido que no solamente los gobiernos autoritarios que ya tenemos, incluso algunos que tienen buena aceptación en sectores más progresistas, digamos, como México, para mencionar, se nos había olvidado mencionar también toda la situación de ah, Argentina y tendríamos que pues mencionar muchas latitudes, ¿verdad? Decir que las banderas rojas también tienen que ver con esto, no solo con los gobiernos autoritarios, sino y con los autoritarismos de todo tipo y los fundamentalismos económicos, culturales, que también oprimen la opinión y niegan al otro y a la otra en nuestra diversidad como humanidad. Entonces yo creo que ahí también hay no negociable. Y complementar también que dentro de los no negociables es el silencio de las voces de las mujeres como fuente de información, como medios, porque a las primeras que se apagan es a las mujeres. O sea, lamentablemente las primeras a las que nos quieren apagar la luz y eso hay que reconocerlo y es un llamado también para los colegas, porque nosotras sí lo vivimos en carne propia, que a las primeras que se les silencia de manera particular y las primeras que tienen que dejarlo por diferentes cosas, pues somos las mujeres. Entonces las voces de las mujeres no pueden desaparecer. Y la otra de los no negociables es la independencia editorial y narrativa. Sin diversidad de pensamiento no hay democracia ni libertad de expresión, honestamente. Y puede que no te guste la opinión del otro, pero que no te guste no te da el derecho de destruirla. Podés debatirla, podés cuestionarla y eso es libertad de expresión. ¿Y desde dónde lo hacemos? Porque mi última reflexión tiene que ver dónde están los recursos, quién da los espacios, porque nuestros espacios son pequeños entre las que nos entendemos, pero los espacios en las grandes cadenas de comunicación, llámese televisión o ahora en la era digital, pues lo ocupan muy pocas mujeres y necesitamos ocupar esos espacios en cualquier parte del mundo. Y mi estrategia en ese sentido es reconocer el trabajo de la otra, aunque no necesariamente opinemos igual, pensemos igual, su derecho a estar ahí, nuestro derecho de disentir y de estar y argumentar, eh, pues es innegociable, honestamente. Y creo que por ahí lo voy dejando y voy haciendo el llamado. Tampoco nos olvidemos de que hay trampas en todo esto que tienen que ver con estos poderes fácticos que permiten unas voces sí y otras voces no, y qué tipo de voz quieren que prevalezca. Las más incómodas somos las más urgentes y necesarias, he de decir, desde mi ser de ese equipo. Y muchas gracias a todas las que se conectaron, a las que nos van a ver dentro de un rato y el llamado también a ánimo. Necesitamos fortalecer las redes porque las redes salvan vidas, porque las redes nos mantienen a flote, porque las redes nos inspiran cuando vemos las cosas, que las cosas no fluyen, no van bien. Pero en redes sabemos que es posible seguir existiendo.
Gracias. Muchísimas gracias, Arlen, María Luz, a todas quienes nos han seguido desde la transmisión. Y ahí quiero agradecer a Susana Gil que nos saludaba, Fabiola propiamente que también nos decía la necesidad de conversar sobre estos temas. Ceci Solís, que también nos saludaba y nos comentaba que nos estaba escuchando. Norloto desde Argentina, Susana Gil, que nos dice la mejor forma de afectarnos es justamente a partir de la violencia, perdón, de la salud mental. Y obviamente, ¿no? Eso constriñe otros aspectos de nuestra vida. Sireña Ishtoch, que dice, qué importante análisis, no habrá ejercicio libre de la libertad de expresión si no se garantiza el derecho a una vida libre de violencia para mujeres periodistas, y nos saluda desde México. Connie también nos saluda desde México. Y Grace nos decía, los discursos de odio deben ser nombrados como tal, deben reconocerse como tal. La libertad de expresión no puede ser el caballo de batalla de gobiernos autoritarios para perpetuar o legitimar las violencias de género. Bueno, y agradece también a las panelistas. Creo que ha quedado claro que no hay un solo actor que defina hoy los límites de la libertad de expresión, pero también me parece clarísimo que hemos sido nosotras, las feministas, las periodistas y comunicadoras feministas, junto con las feministas en la calle y en otros espacios, las que hemos ido ampliando el debate, las que hemos ido poniendo en discusión esa normalización de la violencia, y somos las que seguimos nombrando, ¿no? Y las que insistimos en que tenemos que nombrar el tema, por ejemplo, que tú decías, María Luz, de la violencia, perdón, del impacto de la violencia y de cómo es importante que tengamos apoyo psicoemocional. Eso es importantísimo y eso lo venimos reclamando nosotras fundamentalmente. Entonces, yo creo que bueno, eso, que es importantísimo y que este es solo el primer conversatorio. Yo agradezco nuevamente su participación, agradezco la invitación de la red para que yo pudiera moderar este conversatorio, este primer conversatorio. Y en todo caso, paso la palabra entonces a Alicia para que nos cuente qué sigue, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañeras, por estar y por seguirnos. Sí, muchísimas gracias. Me sumo al agradecimiento de Silvia. Ha sido realmente interesante y esos son los comentarios que nos están llegando, ¿no? Antes de finalizar, comentaros que nuestro segundo conversatorio tratará sobre violencias contra mujeres periodistas, censura, silenciamiento y restricciones a la libertad de expresión. Será nuestro segundo conversatorio, como digo, son 3. Así que nos vemos aquí el sábado que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.